En este Evangelio de hoy las lecturas nos presentan en este cuarto domingo, Cuaresma, cuál es el motivo de nuestra alegría. Por eso estamos celebrando el domingo Letare, ¿no? Que significa Domingo de la Alegría. Una vez le pregunté a un grupo de personas muy creyentes, en una misa así, hace un año, y les pregunté, ¿hoy qué domingo es? Entonces me dijeron, pues el domingo Letare. Entonces les pregunté, ¿y eso qué significa? Entonces me dicen, pues alegría. Y entonces lo decían así como, obvio, es la alegría. E incluso algunos pusieron como cara como de disgusto, porque es como si les hubieran preguntado una cosa de niños, ¿sí? O sea, somos adultos, ¿sí? Y ya sabemos que eso significa alegría, ¿no? Entonces eso me puso a reflexionar un poco y decir que si estuviéramos tan convencidos de lo que sabemos y entendemos, o sea, de lo que supuestamente sabemos de las cosas, si eso fuera verdad, que lo supiéramos, no reaccionaríamos así, sino que nos daría alegría que nos recordaran que hoy es el día de la alegría, ¿no? Es decir, una cosa es saber qué significa letare, ¿sí? Y muy obvio, es alegría. Pero eso es una cosa muy distinta, ¿sí? a experimentar esa alegría. Es decir, es la experiencia de la alegría la que hace que uno, aún repitiéndole esas palabras, pues más alegre uno se pone, ¿sí? Más alegre. Es como decir, cuando le preguntan a un niño, ¿este es tu papá? Y el niño, obvio, pues no tiene que decir que es mi papá para que sepa que es mi papá, pues no, sino que le preguntan, ¿este es tu padre? Y dice, sí, es mi padre. Entonces ya lo dice, porque tiene una experiencia, ¿sí?, de encuentro constante con su padre, ¿sí? Y entonces no es una simple palabra que obviamente la podemos saber, ¿sí?, por conocimiento, pero por experiencia no. Entonces, esto es lo que el Señor nos muestra hoy, ¿no? Este acontecimiento que nos narra el Evangelio nos presenta o nos muestra precisamente el estado en que estamos todos nosotros, ¿no? Estamos ciegos, todos. Somos ciegos de nacimiento, todos nosotros. Solamente preguntémonos algo, si un bebé pudiese hablar, inmediatamente naciera, ¿cómo nos narraría esa primera impresión al abrir sus ojos y empezar a contemplar todo lo que le rodea? Ver a su padre, ver a su madre, ver el entorno, ¿sí?, toda la gama de colores, ¿no?, todo, ¿sí? ¿Cómo se sorprendería? ¿Sí? Y entonces, claro, sería una impresión grandísima, ¿no? ¿Sí? Y entonces es una experiencia, ¿no? Empieza a vivir una nueva experiencia, ¿no? Empieza a ver las cosas nuevas, porque no veía nada, estaba ciego. Entonces, esto que nos muestra el Señor hoy, no solamente Jesús quiere abrir nuestros ojos simplemente corporales, sino también los ojos de la fe. Y aquí es donde el Señor comienza este proceso con este ciego, ¿no? Y se nos muestra precisamente que nuestra ceguera la da el pecado, ¿no? Pero precisamente dice el Señor que es para dar gloria a Dios, ¿no? Entonces, la gloria de Dios es poder verlo, ¿sí? Y no solamente verlo, sino estar siempre con Él. Porque los ojos, ya cuando el Señor nos abre los ojos de la fe, entonces ya miramos más allá de lo que este mundo nos presenta.
mucho más allá. Entonces vemos todo lo que es el mundo de Dios, es decir, el mundo del Evangelio, ¿sí? La vida eterna. Empezamos a ver algo mucho más allá, incluso de lo que nuestros ojos corporales pueden llegar a ver. Y eso es lo que el Señor hace con este ciego. Pero es todo un proceso, ¿no? ¿Sí? Digámoslo así, que lo podemos resumir en 3 etapas, y ahora más adelante las veremos, ¿no? ¿Por qué el Señor lo envía a este ciego a lavarse en la piscina de Siloé, sabiendo que en otras ocasiones el Señor sanaba inmediatamente ahí? ¿Por qué lo envía a lavarse en la piscina de Siloé? Precisamente allí es porque quiere mostrarnos la realidad del bautismo, que el bautismo nos abre los ojos de la fe para poderlo contemplar a Él. Entonces allí es donde comienza el Señor a obrar, ¿no? Entonces por eso el Señor lo envía allí, ¿no? Y lo envía. ¿Y qué significa Siloé? Enviado. Enviado. Entonces precisamente sí, es enviado. Y es enviado para anunciar a aquel que le ha devuelto la vista. Esto nos sirve para mostrarnos cómo se llega a esa fe plena, ¿no? A esa fe verdadera. Dios nos devuelve la vista para conocerlo, para conocer a Jesús, para conocerlo, ¿sí? Y permanecer con Él. Así, para poder dar el testimonio de Cristo nuestro Señor, ¿sí? Y poder escuchar como se escuchó en el momento del bautismo del Señor o en la transfiguración: este es mi Hijo amado, en quien me complazco, escúchenlo, ¿no? Entonces, esas 3 etapas que vamos a verlas allí pues, rápidamente, ¿no? La primera etapa es que cuando va y se lava y empieza a ver, la gente le empieza a preguntar que cómo ve, ¿sí? Y él dice, comienza el ciego y dice, pues, bueno, vamos a leerlo, dice, ese hombre, dice, ¿y cómo se te han abierto los ojos? Y responde el que estaba ciego: ese hombre que se llama Jesús hizo barro, me lo untó en los ojos y me dijo que fuese a Siloé a lavarme. Entonces fui, me lavé y empecé a ver. Y preguntaron, ¿dónde está él? Dice, no lo sé. Es decir, es un conocimiento, ¿sí?, muy pobre de lo que es el Señor, ¿no? Y esa es como esa primera etapa, ¿sí? Esa etapa en la que muchos escuchan hablar de Jesús, pero muy superficialmente. Entonces, incluso el Señor, ese es el proceso, pero el Señor es el camino, ¿no? Porque ese es el camino que nos lleva a ese conocimiento pleno. Entonces, ese primer paso es ese, ¿no? ¿Sí? De que alguien actuó en mi vida, pero yo no lo conozco. No sé quién es ni dónde está. Yo solo sé que ahora mi vida es otra, ¿no? Luego sigue un segundo paso, ¿no? Y es cuando es llevado ante los fariseos y empiezan a preguntarle un montón de cosas, ¿sí? Y le preguntan, bueno, ¿por qué ves? ¿Sí? Porque, pues, me puso barro en los ojos, me lavé y veo. Y entonces le preguntan, ¿y tú qué dices de que te ha abierto los ojos? Esa es la segunda etapa. Ya no dice un tal Jesús, ¿no?, sino es un profeta. Entonces ya empieza a dar como una respuesta, ¿sí?, más profunda. Como muchos dicen también en el mundo, ¿no? Jesús es un gran hombre, ¿no? Es un gran profeta, pero todavía no lo reconocen como Dios, ¿no? Entonces,
Es un conocimiento así. Saben que es un gran hombre, pero que no se convencen de que es Dios. Incluso muchos católicos bautizados, ¿no?, tienen esas mismas expresiones para con el Señor, ¿no? Y por último, ya ocurre algo, que es cuando es expulsado de allí, lo expulsan de donde lo estaban pues juzgando allí, y entonces se encuentra con el Señor, cara a cara, y el Señor le pregunta: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Y dice: ¿y quién es, Señor, para que crea? Entonces ya su corazón está totalmente dispuesto a conocerlo. Y entonces el Señor le dice: soy yo. Soy yo. Y en ese momento él se postra y dice: Señor, creo. Claro, es porque ya ha tenido esa experiencia absoluta de Dios. Todo ese proceso que nos muestra el Señor aquí en este Evangelio es el proceso de nuestra vida, ¿no? ¿Sí? De que nosotros muchas veces pensamos que lo conocemos, que porque pues hemos ido a misa, hemos leído mucho del Señor, hemos leído la Escritura, hemos rezado mucho, pero puede ser que todas esas cosas, aún haciéndolas, no nos garantizan todavía que lo conocemos. Porque cuando se entra en ese conocimiento de Dios, ¿sí?, es una experiencia absolutamente plena, que produce alegría. ¿Sí? Y esa alegría es propia de aquel que se ha experimentado amado por Dios, ¿no? Nosotros tenemos un encuentro personal con el Señor. Y el Señor nos lo ha permitido. Y es la Eucaristía. Y nos lo ha permitido durante mucho tiempo. Y ahora miren que nos vemos en estos momentos incluso hasta privados de ese encuentro con Él. Y aquí es donde nos vamos a dar cuenta si realmente creemos, como en general todos pueden creer en Dios, o muchos pueden creer en Dios, o realmente creo que Jesús es el Señor, de que obra absolutamente en nosotros y que nos ha devuelto la vista. Entonces eso es para examinarnos y mirar, bien, en todas las Eucaristías que he estado, en las que he podido escuchar a Dios, ¿realmente lo veo? ¿Realmente he visto a Dios? Porque lo primero que produce la alegría en el corazón del hombre es expresarlo a los demás. ¿Sí? Uno lo expresa exteriormente. ¿Sí? Y no solamente con una sonrisa, sino con la manera de vivir. Una vida llena de esperanza, a pesar de las dificultades. Una vida llena de fe, precisamente, que lo sostiene y fortalece a pesar de las pruebas. Es una persona que no decae con las pruebas, que no decae incluso viéndose en su propia miseria, en su propio pecado, sino que antes le agradece a Dios que le muestra todo eso, porque es esa luz poderosa de Dios que ilumina el corazón del hombre para que experimente su amor y su misericordia y se sienta amado por Él, pero también descubra todo lo que le ha apartado de Él. Entonces le duele ver el pecado en Él, pero eso no se convierte en obstáculo para seguirle. Al contrario, más se aferra a Dios porque le ha mostrado la verdad de su vida, la verdad de su corazón. Que su corazón no lo amaba, que no lo conocía, que no lo veía. Incluso nosotros podemos vivir una fe aparentemente muy intensa porque hacemos pues todo lo que hace parte de nuestra piedad, ¿no? La Eucaristía, el Santo Rosario, pero el Señor nos puede decir a nosotros: ¿sí?, todavía no me conoces, todavía no me has visto. Entonces, ¿cómo podemos darnos cuenta si realmente lo hemos visto o no? Si lo hemos conocido o no, si realmente creemos en Él o no. ¿De qué manera podemos descubrirlo? Pues bien, en el hermano.
en la manera en cómo nos tratamos unos a otros, en la manera en cómo nos servimos unos a otros. Porque el mismo Señor lo dice: todo lo que habéis hecho con alguno de mis hermanos, conmigo lo hicisteis. Entonces, no podemos permanecer, o más bien no podremos creer que tenemos fe si estamos despreciando a los demás, si murmuramos, si juzgamos, si criticamos. Mire, tanta es la ceguera que los fariseos, que creían saberlo todo, juzgaron al mismo Señor y dice, ¿sí?, nosotros sabemos, y lo aseguran, sabemos que ese hombre es un pecador. Imagínense cómo llega uno a un error así de grande. Esa es la ceguera más tremenda. Por eso el Señor dice al final: para un juicio he venido, para que los que no ven, vean, y para los que creen ver, no vean. Entonces, ¿realmente vemos al Señor? Si realmente lo vemos, entonces juzguemos cómo es nuestra relación con los demás. Y ahí nos daremos cuenta si realmente lo vemos o no. ¿Cómo es mi relación con los demás? No solamente con los que me aman, sino con los que no me aman. No solamente con los más cercanos, sino con todos. Por eso el Señor nos pide incluso amar al enemigo. Orar por quien nos persigue. Si nosotros no comprendemos eso, y nos parece una locura, un absurdo, decir que yo voy a amar a alguien que me hace daño, que no solamente lo perdono, sino que lo amo, entonces está ciego. Crees ver, porque el que cree ver se cree en la capacidad de juzgar a los demás. Pero el que es ciego y reconoce su ceguera, ¿sí?, no juzga al otro, no juzga a los demás, porque se da cuenta cuál es su posición. Porque ha sido ya juzgado, ha experimentado el juicio de Dios. ¿Y cómo ha sido ese juicio de Dios? Un juicio lleno de misericordia, un juicio lleno de amor, un juicio en el cual no se ha experimentado acusado, sino perdonado. Por eso el Señor nos pedía todos estos días, Él también nos pedía perdonar, amar al hermano. Por eso al final ese será nuestro juicio con el hermano. Seremos juzgados en el amor. Entonces, ¿qué nos presenta el Señor en todo esto? ¿En qué etapa estamos nosotros de fe? ¿En qué etapa estamos? O si estamos en esa aparente fe, o fe, pues si le podemos decir fe, de los fariseos, que podemos conocer un montón de cosas de la iglesia, o creemos conocerla, como tantas personas dicen, ¿sí?, yo creo en la iglesia, pero no en los curas. ¿Sí? Hay unas cosas en las que yo no estoy de acuerdo. Esa es la ceguera. Creemos ver muchas cosas y queremos saberlas muy bien, pero a la final, cuando uno termina juzgando a los demás y despreciando a los demás, entonces esa es la ceguera más terrible. La ceguera, la persona más ciega, es la que cree ver. Y la que cree que puede juzgar el actuar de los demás. En cambio, el que posee la verdad en su corazón, la luz de Dios, el que ve verdaderamente, ¿sí?, manifiesta la verdad que ilumina la oscuridad de los demás, sin juzgar. El Señor no juzgó a este hombre, por eso dijo, ¿quién pecó? Le preguntaban al Señor y dijo, Él no pecó. Es para que se manifieste la gloria de Dios. Entonces, ¿cómo nos ve el Señor? Y esa es la mirada que Dios nos quiere dar, como Él ve. Dios siempre mira bien, nunca mira mal. Es como un padre que ama a su hijo, y a pesar de que su hijo se ha introducido en la maldad, nunca dejará de verlo con ojos de amor. Pero le duele profundamente su extravío, y por eso constantemente está en búsqueda de su hijo para que vuelva, pero nunca deja de verlo con amor. En cambio, cuando nosotros no poseemos esa mirada,
entonces decimos, se me acabó el amor. Como en tantas parejas y en tantos esposos que dicen, se me acabó el amor. No tenemos la mirada de Dios. Se me acabó el amor. Ya no lo veo igual. Porque vemos las apariencias. Por eso nos presentaba el Señor en la primera lectura con el profeta Samuel. Y el Señor le dice, ustedes ven la apariencia, pero yo veo el corazón. Eso es lo que Dios nos quiere dar. La fe verdadera nos hace ir más allá de la apariencia. Porque eso es una fe, esa es la fe verdadera, es una fe sobrenatural que nos permite ver más allá de lo que es evidente. Pero el fundamento de la fe es el amor. Por eso el Señor lo primero que hace es manifestarnos su amor. Y ya viéndonos amados, nos vemos perdonados, nos vemos llenos de misericordia, y es por eso que no nos atrevemos a levantar la mirada, no nos atrevemos a juzgar a nadie, no nos atrevemos a emitir un juicio contra nadie, sino que clamamos a Dios y decimos, Señor, ten misericordia de todos nosotros, porque hemos pecado contra ti. Esa es la gracia que Dios nos quiere dar hoy. Pero si no reconocemos nuestra ceguera y creemos que vemos, vamos a permanecer en el pecado. El mundo permanece en el pecado porque el mundo cree ver las cosas. Pero si reconociéramos nuestra ceguera y tan ciegos somos que no somos capaces de ver en estos acontecimientos que están pasando la mano de Dios, entonces no vamos a salir de nuestra oscuridad, no vamos a ser sanados de la enfermedad. Es un llamado de Dios también para que si queremos sanarnos de la enfermedad, levantemos los ojos al Señor, o más bien le digamos al Señor, Señor, quítame esta ceguera, lávame los ojos para poder contemplarte a ti, y contemplándote a ti, entonces puedo ver a los hermanos y puedo servir de la manera como tú quieres que yo sirva. Pidámosle entonces a Nuestra Señora, la Virgen María, que nos conceda la gracia de poder abrir nuestro corazón para que Dios nos devuelva la visión, para que su palabra penetre hasta lo más profundo y que dejemos de simplemente dar un testimonio superficial de Dios, sino que cuando hablemos no seamos nosotros quienes hablamos de Dios, sino que sea Dios el que habla por nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.